¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a su canal. Vamos a hacer la exhibición de una cámara analógica en formato 35 milímetros, es decir, que utiliza rollo como este. Se trata de la cámara Pentax modelo IQ Zoom Easy con reducción de ojos rojos, autoenfoque, lentes zoom que van de los 38 hasta los 70 milímetros. Es una cámara muy fácil de usar. Aquí vemos que está en muy buenas condiciones. Reducción de ojos rojos, flash en sus diversas modalidades, temporizador, y este botón que vemos aquí muy pequeño es para rebobinar el rollo una vez que se termine. La mayoría de cámaras lo hacen automático, en este caso hay que hacerlo manual. Ok, vemos la parte inferior. Ok, ahí está, número de serie. Esta cámara utiliza una batería, una pila tipo CR123A, que viene siendo como esta. Es de litio. Ahí está, 3 volts. Ok, ya tenemos instalada una batería al interior. Y bueno, vamos a ver el compartimento del rollo para ver que las condiciones de la lente interna. Ahí está, todo bien. Ok, ese sonido que escuchamos es que la cámara recorre el rollo en la posición adecuada para comenzar a hacer las fotografías. Ok, bueno, pues aquí está, ya la hemos encendido. Vamos a hacer el zoom. Ok, al igual que la lente, el visor también se aleja o se acerca dependiendo. Ok, vamos a ver un ejemplo qué tal se vería a través del zoom, a través del visor, perdón. Vamos a ver así y bueno, ahí está. Ok, es un poquito incómodo, pero vamos a hacerlo mejor. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Bueno, pues dependiendo de las condiciones de luz que se tengan en el momento, va a depender si activa o desactiva el flash. Ok, ahorita está en modo automático. Y bueno, vamos a hacer un disparo. Ok, vamos a verlo desde este ángulo. Ahí se vio que se aperturó. Ok, bueno, dependiendo de las condiciones, aquí está enfocando pues en un rango que la luz todavía está fuerte. Ok, pero vamos a quitarla y vamos a enfocar a un punto en el cual va a estar más oscuro. Entonces, para poder que detecte eso, vamos a hacer acercamiento. Vamos a efectuar el disparo y se deberá de activar el flash. A ver, aquí. Tal vez por allá. A ver, ahí está. Depende mucho, les vuelvo a mencionar, el punto que se está enfocando, si hay mucha luz o hay poca luz. Aquí no lo activó porque pues hay luz suficiente, o el objetivo está bien iluminado, pero si nos acercamos va a apuntar a una zona que va a estar más oscuro. Ahí está. Ok, otra vez. Ahí está. Ok, una vez más. Ok,
Ahí está. Ok. Ahí está. Visto de frente. Ok. Vamos a regresar el zoom. Ok. Depende mucho de las condiciones de iluminación que se tenga. Eso fue en automático. Ahora vamos a ver qué pasa. Déjenme dar a luz a esto. Vamos a ver qué pasa al cambiar la modalidad del flash. Vamos a ponerlo forzado. Forzado todo el tiempo va a estar disparando. Vamos a ver así. Vamos a ver acá. Ok. Ahí está. Si el objetivo, la cámara siente que el objetivo va a estar muy difuso, no te va a dejar disparar. Ok. Que es más o menos lo que está pasando ahorita. Ahí está. Ok. Le vamos a aventar la luz de frente para que vean que pues el flash está forzado y cual sea la condición de luz, condiciones de luz va a activar el flash de todas formas. Ahí está. De todas formas lo va a activar. Ahí está. ¿Por qué? Porque estamos ahorita con flash forzado. Vamos a cambiarlo en otra forma. Ok. Ahí está desactivado. Ok. Vamos a ponerlo así. Y aquí vamos a darle otro disparo. Ahí está. Vamos a hacer la misma operación de dar zoom. Ok. 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 Y si lo volvemos a dejar como estaba en automático, quitándole la luz. Ahí está. Ok. ¿Por qué? Porque está apuntando a un objetivo que está prácticamente oscuro. Ok. Vamos a regresar esto otra vez. Y bueno, pues ok, por último nos queda el temporizador. Ahí está. Ok. Vamos a quitar la antorcha. Listo. Ok. Ahí tomo la foto. Vamos a darle zoom. Y lo mismo. A ver si nos activa el flash en un punto más oscuro. Ahí está. Ok, ahí pudimos ver que el temporizador, el flash, las condiciones de luz, las cumple como debía ser la cámara. La cámara está excelente, todo muy bien y pues está funcionando perfecto. Ok, muchas gracias por ver este video. Cualquier cosa estamos a la orden. Ok, muchas gracias, saludos a todos.